Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Peugeot 207 y qué problemas puedes encontrar durante su funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Así, en comparación con su predecesor, se ha dado un gran paso en términos de fiabilidad eléctrica. A pesar de la gran cantidad de sistemas electrónicos, no se pueden esperar problemas graves del sistema eléctrico del Peugeot 207. Otra cosa es que al hatchback francés a menudo le molestan las pequeñas cosas. Los propietarios de toda la vida están acostumbrados desde hace mucho tiempo al hecho de que la radio puede perder periódicamente longitud de onda y a las luces de cruce que se queman rápidamente. Del módulo de confort también se pueden esperar sorpresas desagradables. Con un alto kilometraje conviene estar preparado para una rotura del buscan y de los mazos de cables eléctricos, lo que se indicará mediante testigos en el cuadro de instrumentos que no se encienden o, por el contrario, no se apagan. Las pequeñas cosas desagradables incluyen cierre centralizado, elevalunas eléctricos y cierre de la tapa del maletero defectuosos. Afortunadamente, en el eléctrico del Peugeot 207 no hay nada complicado, por lo que la mayoría de averías pueden diagnosticarse y solucionarse en cualquier centro de servicio especializado. Como corresponde a un automóvil creado pensando en el mercado de Europa Occidental, el Peugeot 207 tenía bastantes unidades de propulsión tanto de gasolina como diésel. Es mejor probar el frecuente motor de gasolina de 1,4 litros y 8 válvulas en condiciones reales antes de comprar un coche. Digan lo que digan, la aceleración hasta los primeros 100 km por hora en 14,4 segundos parece insuficiente para un coche moderno. Cuando esté completamente cargado, el hatchback de 74 caballos de fuerza se convertirá en un vehículo de movimiento lento. Desafortunadamente, la débil dinámica del motor de 8 válvulas no se compensa con un bajo consumo de combustible. Considerando las reducidas dimensiones del Peugeot 207, el apetito de 9L/100 km en ciclo urbano parece demasiado grande. Los puntos fuertes del motor de 1,4 litros incluyen su simplicidad técnica y su alta fiabilidad. Por supuesto, los propietarios se enfrentan a fugas de aceite, fallas en los sensores y la necesidad de reemplazar un termostato defectuoso, pero resolver estos problemas ciertamente no los arruinará. Reemplazar la correa de distribución, que se recomienda realizar cada 90.000 kilómetros, también es económico. Si desea conducir de forma más dinámica, es mejor optar por la versión con un motor de 1,4 litros y 90 caballos de fuerza. La unidad de la nueva serie resultó ser más económica, pero el diseño más complejo afectó negativamente a la fiabilidad. Se conocen casos de rotura de la culata, tras los cuales ya no es posible realizar reparaciones serias. Afortunadamente, todavía no estamos hablando de un problema generalizado. La versión de 95 caballos de fuerza, después del rediseño 98 caballos de fuerza, del motor de 1,4 litros, que se instaló en la versión VT 207, también tiene un diseño relativamente complejo. Un problema típico de este motor son las fallas en el sistema de sincronización variable de válvulas. A cambio, el propietario recibe un atractivo consumo de combustible, que rara vez supera los 7L/100 km en modo ciudad, y la dinámica, aunque no sobresaliente, es bastante aceptable para un hatchback compacto. La situación es similar con varios motores de 1,6 litros disponibles para el Peugeot 207. La unidad de la serie Tu5J4 con una potencia de 109 caballos de fuerza se caracteriza por una dinámica sobresaliente y un consumo de combustible relativamente alto, pero al mismo tiempo es fácil de mantener y sin pretensiones. Solo ocasionalmente los propietarios notan problemas con el arranque en invierno, pero lo más probable es que esto no se deba al motor en sí, sino a los taqués de las válvulas hidráulicas obstruidos. El motor 1.6 VT, que recibió un sistema de sincronización de válvulas, ya desarrolla 120 caballos de fuerza, pero desde el punto de vista de la confiabilidad parece mucho peor. Afortunadamente, esta unidad, que los ingenieros franceses desarrollaron junto con los especialistas de BMW, se mejoró constantemente,
gracias a lo cual poco a poco se fue eliminando una serie de puntos débiles. Pero no de todos. Debido a la muy corta vida útil de las bujías, el motor 1.6 VT sufre constantemente fallos en el sistema de encendido. El resultado son problemas frecuentes con los arranques en frío. A menudo, el aislante de la bujía se desprende de la carrocería, lo que finalmente conduce a la necesidad de reemplazar la bobina de encendido. Afortunadamente, el sistema de gestión del motor detecta automáticamente un cilindro que funciona mal, tras lo cual el inyector correspondiente deja de suministrarle combustible. Como mínimo, esto permite prolongar la vida útil del catalizador. Otro punto débil del motor de gasolina 1.6 VT es el mal funcionamiento del interruptor hidráulico del sistema de distribución variable de válvulas. Las averías se manifiestan en forma de una grave caída de potencia y, al mismo tiempo, un fuerte aumento del consumo de combustible. Un poco más tarde, cuando ya era imposible no darse cuenta de este problema, resultó que todo el problema era una caída en la presión del aceite en los interruptores hidráulicos. El pequeño anillo espaciador situado entre el desfasador y la cámara dañó gradualmente el cojinete del árbol de levas, lo que provocó una fuga de aceite. Naturalmente, el anillo ha sido modificado, pero no podrás comprarlo por separado. Es una parte integral de la cabeza del bloque. Por supuesto, ninguno de los propietarios de un Peugeot 207 está preparado para gastos tan importantes. La situación con el motor 1.6 THP turboalimentado de 150 caballos es aún peor. En los automóviles fabricados antes de 2009, el motor sufría de cadenas de distribución estiradas y levas de los árboles de levas que se desgastaban rápidamente. Los síntomas que indican un mal funcionamiento son simples y se han estudiado durante mucho tiempo. Se enciende la luz de advertencia Check Engine en el grupo de instrumentos y la potencia de la unidad de potencia disminuye. La turbina también puede considerarse un punto débil. Se ha observado que el motor 1.6 THP se comporta mejor en coches que circulan con frecuencia por carretera. Cuando se utiliza en entornos urbanos, la mayoría de sus puntos débiles aparecen literalmente a entre 60 y 70 mil kilómetros de distancia. Entre los motores diésel, la unidad de 1,4 litros con una capacidad de 71 caballos lidera el número de ofertas. Los propietarios de un Peugeot 207 con motor 1.4 HD tendrán que olvidarse de conducir rápido, pero la aceleración de 15 segundos hasta los primeros 100 km por hora se verá compensada al menos con un consumo mínimo de combustible. Incluso en condiciones urbanas, una hatchback diésel de 71 caballos de fuerza necesitará entre 5 y 5,5 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. Al conducir por carretera, el consumo de combustible se puede reducir completamente a 3,7-4,0 L/100 km. Quedará satisfecho con el 1.4 HD y su alta confiabilidad. La mayoría de las averías, fugas de aceite, avería de la válvula EGR, aparecen solo después de un kilometraje de 100.000 kilómetros. Generalmente, alrededor de los 150.000 kilómetros, llega el momento de reemplazar los sellos del inyector y la polea del cigüeñal que han perdido su sello. El rendimiento dinámico del motor diésel 1.6 HD de 90 caballos es mucho mejor. Esta versión alcanza los primeros 100 km por hora en solo 11,5 segundos, sin dejar de ser muy económica. Incluso en conducción activa, el consumo de combustible en ciudad no supera los 6,0-6,5 L/100 km. Pero los problemas con un motor más potente son incomparablemente mayores. El principal inconveniente del 1.6 HD es que el canal a través del cual llega el aceite al turbocompresor pierde rápidamente su permeabilidad, lo que finalmente provoca el atasco de la turbina. Además, los propietarios se enfrentan constantemente a inyectores que se desbordan, lo que provoca una reducción importante en la vida útil del filtro de partículas. El único pequeño consuelo es que hasta 2011 no se instaló un filtro de partículas en todas las versiones del Peugeot 207. El mantenimiento de estos coches será mucho más económico.
Sin embargo, no se debe rechazar un ejemplar que esté en buenas condiciones y equipado con un filtro de partículas. Deshacerse del exceso de hollín no es nada complicado. Para ello, basta con circular periódicamente por carreteras rurales y dejar que el motor funcione a altas revoluciones. Nuestros entusiastas de los automóviles a menudo resuelven el problema del filtro de partículas de manera completamente radical, eliminándolo por completo. Después de eso, solo queda reprogramar la unidad de control de la unidad de potencia. No hay quejas serias sobre las cajas de cambios. La mayoría de las copias en el mercado secundario están equipadas con una transmisión manual que, con un alto kilometraje, puede dificultar la marcha atrás y la quinta marcha. La culpa de esto es el cable del mecanismo de conmutación, que simplemente se desgasta con el tiempo. Reemplazarlo no será demasiado difícil. Y este es exactamente el caso cuando no es necesario comprar una pieza de marca. Un cable no original de alta calidad costará varias veces menos. Otro problema relacionado con la edad en una transmisión manual es el desgaste de los sellos de aceite. El chasis del Peugeot 207 está muy bien puesto a punto. El hatchback francés te permite turnarte de forma muy activa. Y esto a pesar de que los ingenieros utilizaron el diseño habitual de MC Person en la parte delantera y una viga con resortes helicoidales en la parte trasera. Estructuralmente, la suspensión del Peugeot 207 es muy sencilla, pero a pesar de ello no se debe esperar de ella una fiabilidad excepcional. Antes de que el kilometraje alcance los 100.000 kilómetros, probablemente será necesario reemplazar los cojinetes de soporte, los puntales estabilizadores y las rótulas de los brazos de control. Los amortiguadores duran un poco más, entre 120 y 130.000 kilómetros. La mayoría de los consumibles de la suspensión del Peugeot 207 son económicos, por lo que sustituirlos no supondrá una carga. No se puede decir lo mismo de la sustitución de los discos de freno traseros en aquellos ejemplares del Peugeot 207 que son integrales con el buje. Afortunadamente, en este caso estamos hablando de las versiones más caras de la hatchback, que rara vez se encuentran en el mercado secundario. Al comprar, debe prestar especial atención a las unidades con una luz de advertencia ESP/ABS iluminada. Su encendido no siempre indica la necesidad de limpiar o sustituir los sensores correspondientes. A menudo, la lámpara se enciende debido a una falla en la unidad ESP/ABS, cuyo reemplazo costará mucho más. El punto débil de la dirección es el servomotor de la dirección asistida. Dependiendo de la versión del coche, en algunos lugares se cambia por separado, en otros se cambia junto con el mecanismo de dirección. No hay nada de malo en comprar un Peugeot 207 usado. Estructuralmente, el coche francés es sencillo, por lo que es poco probable que cause problemas graves. Por supuesto, los motores franceses modernos tienen una serie de puntos débiles, pero los mecánicos los conocen desde hace mucho tiempo. Si pierde un poco en dinámica, puede elegir una copia con motores de la vieja escuela, que durarán fácilmente entre 250 y 300.000 kilómetros. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.